Hola, bienvenidos a esta presentación, la número 3 en la serie sobre compactación, en la que voy a tratar acerca de las causas de la compactación. ¿Por qué se compactan los suelos? ¿Es la compactación algo inevitable o es posible evitarla mediante un manejo cuidadoso? ¿A qué factores debemos prestar atención para no compactar a los suelos? El tipo y grado de compactación que puede alcanzarse en un suelo van a depender principalmente de factores relacionados a la fuerza aplicada al suelo y al nivel de humedad del suelo cuando es comprimido. A su vez, la fuerza puede ser aplicada sobre el suelo cuando ocurre el tráfico de maquinaria o de animales, incluyendo humanos, y cuando se realizan prácticas de labranza. La interacción entre la magnitud de la fuerza aplicada y su distribución sobre la superficie del suelo con la humedad del suelo va a condicionar qué tanto y a qué profundidad se va a compactar el suelo. Este aspecto es relevante porque las consecuencias de la compactación y las alternativas para su manejo varían según la profundidad a la que ocurre. El nivel de humedad del suelo al momento de ser sometido a una presión juega un rol crítico. La aplicación de una misma presión puede causar grados variables de compactación dependiendo del contenido de agua del suelo. Comencemos con el análisis del tráfico de vehículos o maquinaria usados en la agricultura. El peso de la maquinaria ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Por ejemplo, vemos para esta marca de tractores que en 30 años más que duplicaron su peso. Además de ser ahora más pesados, son capaces de operar implementos también más grandes. Al analizar las fuerzas causantes de la compactación, vamos a estar mencionando frecuentemente dos parámetros: la presión de contacto y la carga por eje. La presión de contacto es la presión que ejerce un neumático o una oruga sobre la superficie del suelo. Se puede expresar en libras por pulgada cuadrada o en kilopascales. En la mayoría de los neumáticos agrícolas, la presión de contacto de la superficie del suelo es aproximadamente entre 1 y 2 libras por pulgada cuadrada más alta que la presión de los neumáticos debido a la rigidez de estos. El tipo de construcción de la rueda tiene una gran influencia sobre la presión de contacto. En ese sentido, las ruedas de construcción radial tienen ventajas significativas sobre las ruedas de construcción convencional, ya que requieren normalmente menores presiones de inflado, cubriendo además una mayor área de contacto, todo lo que resulta en menores presiones de contacto sobre el suelo. La carga por eje es la carga total soportada por un eje en toneladas o en kilos. La carga promedio por eje se puede calcular dividiendo el peso total del vehículo, por ejemplo, este tractor con tracción trasera que pesa 4 toneladas, entre el número de ejes, lo que da una carga promedio por eje de 2 toneladas. Sin embargo, en general, la carga no se distribuye uniformemente entre todos los ejes, sino que depende de la maquinaria considerada. En los tractores de tracción trasera, 70 a 75% de la carga recae sobre el eje trasero, mientras que en tractores de tracción en las 4 ruedas, la distribución de la carga entre los ejes es más pareja. Las cosechadoras combinadas tienen una distribución de carga muy desigual, pero a diferencia de los tractores de tracción trasera, tienen una mayor carga en el eje delantero. Cuando la distribución de las cargas entre los ejes es variable, el eje más pesado es el que se debe considerar para determinar si se producirá compactación. Por lo tanto, es recomendable, si se cuentan con balanzas, pesar cada eje, o al menos buscar referencias en los catálogos de los fabricantes de la maquinaria. La carga por eje es el primer factor que debe considerarse en la compactación del suelo. En este diagrama podemos ver que cargas no mayores de 5 toneladas
pueden compactar el suelo, pero principalmente en la capa arable, o sea, compactación superficial, en tanto que cargas por eje altas, más de 10 toneladas, causarán compactación superficial y profunda. Veamos ahora el siguiente caso. Tenemos una misma carga alta aplicada con diferentes ruedas, una angosta y la otra ancha de flotación. La compactación profunda va a ser igual, porque la carga es la misma y es alta. Hay una gran evidencia experimental que indica que el potencial de compactación profunda depende de la carga por eje. Pero la compactación superficial va a ser menor con la rueda de flotación, porque tiene una menor presión de contacto, ya que la misma carga se reparte sobre un área mayor. En el caso de la compactación superficial, la presión de contacto tiene un rol modulador, de modo que reducir la presión de contacto provocará una menor compactación de la capa superficial del suelo, aunque no afectará la compactación del subsuelo. La compactación de la capa superficial y del subsuelo también depende de la presencia de capas duras naturales o inducidas por el tráfico cerca de la superficie. En un suelo uniforme, la presión se transmitirá desde la superficie hasta el fondo del perfil, mientras que en un suelo con una capa o un subsuelo denso, la tensión del suelo tiende a concentrarse cerca de la superficie. Además de la carga por eje y las ruedas, la frecuencia del tráfico, es decir, cuántas veces pasamos con la maquinaria sobre el terreno, tiene influencia importante en la compactación. Lo normal es que no llevemos control del número de veces que operamos maquinaria sobre el terreno. Las investigaciones realizadas en suelos laboreados han demostrado que aproximadamente el 75% del aumento de la densidad del suelo y el 90% del hundimiento de las ruedas se producen durante la primera pasada. Pero no debemos pensar que la compactación causada por las pasadas posteriores pueda ser ignorada, porque cuando el suelo ha alcanzado niveles altos de densidad, los pequeños cambios que puedan ocurrir van a agravar la situación. Desgraciadamente, el número de pasadas con la maquinaria no es el único problema, ya que además es muy común que no se tenga control sobre la dirección en que esas pasadas ocurren. Este diagrama muestra el patrón caótico de las pasadas hechas por implementos de labranza, fertilizadoras, sembradoras, cultivadoras, aspersoras, combinadas y remolques. Como alternativa a ese desorden, se han desarrollado sistemas de tráfico controlado que se basan en restringir el tráfico sobre el terreno al usar las mismas huellas de ruedas para varias operaciones. En este esquema, las operaciones de siembra, aspersión, fertilización y labranza se han hecho coincidir en las mismas rutas. El control del tráfico dará como resultado una compactación más profunda en el área de las huellas, pero el suelo entre las huellas no se compactará. La conversión de maquinaria a un sistema de tráfico controlado no es un cambio sencillo, sino más bien una transición que puede tardar varios años en completarse, ya que se requiere ir compatibilizando las dimensiones y diseños de los implementos. Por lo tanto, para avanzar en la preparación de un sistema de tráfico controlado, considere los requerimientos futuros en todas las decisiones importantes de compra de maquinaria. También se ha demostrado que cuanto mayor sea el tiempo de permanencia de una carga en el suelo, mayor será el aumento de la densidad. Por lo tanto, conduzca lo más rápido posible
para acortar el tiempo de permanencia de la carga. Analicemos ahora a los animales como agentes compactantes. El pisoteo de los animales es una causa importante de compactación de los suelos. Se ha estimado que alrededor del 20% de las praderas y pastizales en el mundo han sido degradados por el pastoreo excesivo y la compactación. En esta tabla pueden ver valores de referencia para la presión ejercida por diferentes especies de animales, incluyendo seres humanos. La presión ejercida sobre el suelo por los animales varía con el peso de los animales y con el área de contacto de sus pezuñas. Como punto de referencia podemos considerar la presión nominal por rueda de un tractor sin carga, que oscila entre 74 a 81 kilopascales o 10.7 a 11.7 libras por pulgada cuadrada. La compactación producida por el pisoteo de los animales es normalmente superficial. La presión aplicada al suelo por los animales es mucho mayor cuando se están moviendo que cuando están parados, porque cuando se están moviendo el peso del animal se reparte en un menor número de patas. Como vemos en esta tabla, la presión de un caballo o de un buey es 2 veces mayor cuando están en movimiento, aunque hay registro de valores 4 y más veces mayor cuando el animal está caminando. Para poner en perspectiva estos valores, consideremos que 2 caballos dan 750.000 pisadas cuando se les usa para arar una hectárea, jalando un arado de un surco. Analicemos ahora la compactación generada durante las operaciones de labranza. Las labores de labranza pueden compactar el suelo si se practican cuando el suelo está mojado y o se repiten con el mismo tipo de implemento y a la misma profundidad durante varios años. La compactación puede manifestarse como un pie o suela de arado, localizable a la profundidad a la que se ha venido arando el suelo, o puede ser más superficialmente como consecuencia de labores secundarias como el aporque o el cultivo. El pie o suela de arado que encontramos muy frecuentemente en los suelos agrícolas se forma porque para preparar la tierra para la siembra se ha venido arando con el mismo tipo de implemento a la misma profundidad y con suelo más húmedo de lo aceptable. El arado de reja es un implemento usado tradicionalmente para la labranza primaria. La reja es la parte del arado que corta horizontalmente una sección del suelo que se desliza sobre la vertedera, invirtiendo su posición en el proceso. Es decir, que la parte del suelo que estaba expuesta en la superficie ahora va a quedar enterrada. Esa sección del suelo que es cortada, levantada e invertida tiene un peso considerable que se ejerce sobre la parte inferior del arado, que va a resultar en la aplicación de presión sobre el fondo del surco. Esa presión aplicada repetidamente en la misma profundidad y en condiciones de humedad de suelo desfavorables es lo que conduce a la compactación con la formación del pie de arado. Implementos de discos como las rastras de disco, ejemplificada acá por una rastra de tipo excéntrico, y los arados de disco tienen un diseño completamente distinto al del arado de reja. Su penetración en el suelo se obtiene al manipular el ángulo de los discos con respecto a la dirección de avance y el ángulo con respecto a la vertical.
Un factor muy importante en la penetración al suelo por implemento de discos es el peso del implemento. Esta tabla muestra las especificaciones de una línea comercial de rastra de discos y en las columnas a la derecha aparecen los pesos de todo el implemento así como el peso por discos. Si observamos en detalle los valores para uno de esos modelos, podemos notar los valores elevados del peso por disco. Recuerden que la presión que va a ejercer cada disco viene dada por la relación entre el peso del disco y el área de contacto del disco y el suelo. Como el área de contacto es pequeña, la presión resultante va a ser alta y por consiguiente puede resultar en la compactación del suelo a la profundidad de trabajo usada si se usa siempre el mismo tipo de implemento a la misma profundidad y con el suelo húmedo. Un factor adicional que contribuye significativamente a la compactación producida con los arados, ya sea de vertedera o de discos, es que en cada pasada las ruedas del tractor van pisando el fondo del surco, ya se ve, o sea, una zona ya arada. Como vimos anteriormente, a mayores profundidades, el subsuelo tiene condiciones favorables a la compactación, por estar generalmente más húmedo y tener menor nivel de agregación que en la parte superficial. Este problema se puede evitar si los tractoristas mantienen siempre el tractor sobre el suelo no arado. La humedad del suelo es el factor más importante que influye en el riesgo de compactación del suelo. El nivel potencial de compactación está asociado estrechamente con el contenido de agua del suelo. Una misma fuerza o presión aplicada a un mismo suelo bajo niveles de humedad contrastantes va a producir resultados muy diferentes. La aplicación de presión genera compactación cuando el contenido de agua del suelo es más alto que lo permisible. Vemos acá cómo se transmite la presión en profundidad al variar la humedad de un suelo, cuando se aplica la misma carga con una rueda inflada a 12 psi. A medida que aumenta la humedad del suelo, la fuerza que provoca la compactación cerca de la superficie se transfiere más fácilmente al subsuelo, lo que provoca compactación a mayor profundidad. Si el suelo está seco, es menos probable que se produzca una compactación profunda del subsuelo, incluso con cargas elevadas por eje. Veamos entonces los aspectos más importantes del rol que juega la humedad del suelo al aplicar presiones compactantes. Para entender mejor este rol, veamos cómo influye la humedad en el cambio de la consistencia de dos suelos con textura contrastantes, una arena y una arcilla. Con contenidos de agua muy altos, los suelos de ambas texturas se pueden comportar como un líquido, porque su cohesión interna es muy limitada. Es en esas condiciones que grandes masas de suelo se deslizan hacia abajo en las pendientes cuando ocurren lluvias intensas, pudiendo ocasionar los destrozos que frecuentemente vemos en las noticias. Cuando el contenido de agua de los suelos disminuye, aumenta su cohesión, aunque todavía pueden ser moldeados fácilmente, y se dice que están en una fase plástica. Con menores contenidos de agua, los suelos adquieren la consistencia friable, en la que en vez de poder ser moldeados, se rompen al aplicarles presión. El punto entre las consistencias plástica y friable se denomina límite plástico. El límite plástico tiene una suma importancia en la agricultura. Un suelo que es trabajado o sometido a tráfico, estando con contenidos de agua superiores a su límite plástico, se puede compactar seriamente.
Esto se debe a que en esas condiciones los agregados del suelo son empujados entre sí y se amontonan en una masa densa. Cuando los suelos están friables, se deshacen al ser laboreados y los agregados pueden resistir las fuerzas del tráfico. Asimismo, podemos ver en este diagrama que la variación de la consistencia de un suelo con su contenido de agua está en función de su textura. Con texturas arenosas, la fase plástica dura poco, teniendo una transición rápida a la consistencia friable. Pero, por otro lado, los suelos con predominancia de texturas más finas requieren periodos de secado más largos para poder perder humedad y llegar a la consistencia friable. El control del contenido de agua del suelo es extremadamente crítico para evitar su compactación. Esta gráfica muestra la compresibilidad de un suelo en función de su contenido de agua, o sea, cómo varía la capacidad de un suelo para ser compactado al ir variando su contenido de agua. Un suelo seco puede soportar altas cargas por eje y altas presiones de contacto sin efectos adversos. El suelo seco no se puede comprimir a una densidad tan grande como el suelo húmedo. En el otro extremo, con contenidos de humedad superiores al límite plástico, la compactibilidad o compresibilidad del suelo disminuye porque todos los poros están llenos de agua y el agua no se puede comprimir. El tráfico sobre suelos agrícolas que están más húmedos que el límite plástico presenta muchos problemas porque provoca una mayor compactación profunda del suelo, además de huellas y resbalones. El tráfico sobre suelos muy húmedos, sobre todo con cargas pesadas y presiones de los neumáticos elevadas, provoca un efecto de ariete hidráulico en el que la capa superficial del suelo se comprime muy rápidamente hasta la saturación. Como el agua no se puede comprimir, las tensiones se transfieren directamente desde la superficie al subsuelo. Por lo tanto, es muy probable que el tráfico sobre suelos muy húmedos provoque una compactación del subsuelo. Si los agricultores pudieran permanecer fuera de sus campos cuando los suelos están demasiado húmedos, es poco probable que la compactación del suelo se convierta en un problema. El problema es, sin embargo, que factores como el momento óptimo de siembra o cosecha a menudo dictan que un agricultor estará en el campo en condiciones de humedad del suelo subóptimas para el tráfico. El contenido óptimo de agua para la labranza es igual al contenido de agua gravimétrico a alrededor de 0.7 a 0.9 del límite plástico. Es decir, 70-90% límite plástico, lo que es coherente con los hallazgos de que la friabilidad alcanza un límite máximo en un contenido de agua ligeramente inferior al límite plástico. En consecuencia, un suelo con una buena condición para soportar tráfico o ser trabajado generalmente tiene un contenido de agua a capacidad de campo que es menor que el contenido de agua en su límite plástico. El tráfico sobre suelos con altos contenidos de agua conduce también a la formación de huellas y al patinaje que tienen efectos devastadores sobre la estructura del suelo que serán difíciles de remediar. Conviene checar qué tan mojado está el suelo antes de decidir circular sobre él o hacer alguna labor o poner animales a pastorear. Una prueba fácil que pueden hacer es tratar de formar un cilindro con una muestra de suelo tomada al menos de la profundidad a la que se piensa operar. Si pueden formar un cilindro pequeño de unos 3 milímetros de diámetro, es que el suelo está más húmedo de lo aceptable y el riesgo de compactarlo es muy alto. Es recomendable en esas circunstancias no entrar con maquinaria o animales hasta que el suelo se seque un poco.
En un suelo con una humedad aceptable, ustedes podrían hacer un cilindro con el suelo, pero se va a desbaratar. No aguanta mantener su forma. Si de plano no pueden siquiera formar el cilindro, es que el suelo está bastante seco y aunque el riesgo de compactación es bajo, no sería bueno hacer labores en él porque demandaría mucha energía y se podrían dañar los implementos. En resumen, el tráfico con maquinaria puede compactar los suelos dependiendo de la presión de contacto y de la carga por eje. En particular, las cargas mayores de 10 toneladas por eje pueden ocasionar compactación profunda. El pisoteo por animales puede ocasionar compactación, la que generalmente es superficial. La ejecución de labores del suelo repetidamente con el mismo tipo de implemento y a la misma profundidad puede causar capas compactadas. Finalmente, el potencial para que los suelos se compacten depende fuertemente de los contenidos de agua. Tráfico u operaciones de labranza cuando el suelo está por encima de su límite plástico pueden compactarlo. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, como siempre, me pueden escribir a la dirección electrónica indicada. Hasta la próxima.